Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en un nuevo programa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, fenomenal. ¿Lista para un nuevo programa? Lista. Estupendo, estupendo. Pues hoy creo que sería un buen tema para hablar sobre los videojuegos, la historia de los videojuegos. Ah, qué interesante. Sí. Hoy en día los videojuegos lo vemos como algo totalmente normal, aceptado, cotidiano y bueno, muy común. Lo que pasa es que si lo piensas bien es algo verdaderamente extraordinario. El videojuego se caracteriza diferente a lo que es el juego en sí. O sea, los juegos siempre han existido desde que hay seres humanos, han buscado formas de entretenimiento. Sí. Ya en la época de las cavernas pues se buscaba pues jugar con piedras. Sí, Se han encontrado verdad. juegos con, por ejemplo, los egipcios tenían una especie de tablero de ajedrez o de parchís antiguo, Sí. una especie de damas. En Siria, en Asiria, bueno, pues siempre los mesopotamios siempre pues han buscado formas de entretenimiento, ¿no? Bien. Entonces se caracteriza la diferencia, como digo, del juego del videojuego. O sea, el Sí. videojuego es con una pantalla, o sea, ver a través de un ordenador o de una televisión un juego en el que poder interactuar. Sí, sí. Entonces, los primeros videojuegos se introdujeron en 1950. O sea, esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. Pues las potencias vencedoras de la guerra construyeron los primeros superordenadores programables. Entonces, claro, quizás el más famoso ordenador fue el que creó Alan Turing, que fue el que descodificó el código alemán Enigma. Oh. O sea, el código alemán Enigma era muy difícil de descodificar. Básicamente, durante la guerra, todos los países lo que quieren es dar órdenes de una forma secreta, que el enemigo, si captura esas órdenes, no sepa lo que son, Sí. para que se lleven a cabo los planes que uno quiere hacer, ¿no? Entonces, claro, hay que cifrar esos códigos y luego descifrarlos, esos mensajes, para que se dé una orden de una forma secreta y luego se pueda leer de una forma que se pueda entender, ¿no? El problema es cómo se hace de una forma que sea difícil para el enemigo hacerlo, que le sea difícil entender el mensaje, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues una cosa que hicieron fue crear como una especie de pequeño maletín, como una especie de pequeño ordenador, Sí. y entonces le iban poniendo, según el día, un código distinto. Entonces era un código muy complejo, porque aunque tú apretaras la A, dependiendo de cómo ponías los diferentes botones, la Sí. configuración de ese día podía ser, por ejemplo, la H o la J. Entonces tú leías el mensaje y no tenía ningún tipo de sentido. Claro, claro, claro. Entonces, incluso los espacios podían ser letras. Entonces, claro, aunque tuviera 4 caracteres, no quería decir que la palabra tuviera cuatro letras. Sí. Bueno, entonces Alan Turing lo único que se le ocurrió para poder descifrar este código fue crear un superordenador que al final le permitió descodificar estos códigos. Pero ¿qué pasaba? Que el problema es que le llevó bastantes años hacerlo, y el problema es que cada día cambiaban el código. Oh. Entonces, claro, todo el trabajo que hacías en un día tienes que empezar de cero. Entonces las posibilidades eran miles de millones cada día. Claro, Entonces sí. todo el trabajo tienes que empezar de cero y era horrible. Entonces lo único que lo que digo es la manera que se le ocurrió de descodificarlo fue creando un ordenador. Entonces ya tenía el ordenador preparado, pero hacía falta un código para poder introducir lo que es la clave, para poder saber qué es lo que el ordenador va a decir. Entonces Alan Turing lo que vio era que todos los mensajes, claro, que un patrón, ¿qué patrón podía haber en todos los mensajes? Entonces había una cosa que todos los mensajes siempre tenían, que era, al final del mensaje, ¿Qué era? ¿qué crees que era? Letras.
¿no? Algo que en un mensaje dices, ¿sabes? No sé, no sé. En un mensaje alemán era Heil Hitler. Todos los mensajes tenían eso. Claro, todos los mensajes siempre terminaban con Heil Hitler. Entonces sabían que el código de ese día, esas letras podían ayudar a desarrollar el código. Oh, Y sí, al final lo descifraron. Lo que pasa es que el primer mensaje que descifraron, sabían que iban a hacer un ataque a un convoy, a unos barcos que estaban Sí, en el Atlántico. sí. Pero el problema es que no podían avisarles. Aunque podían avisarles, no les avisaron porque de haberlo avisado, los alemanes habían descubierto que los ingleses habían descubierto el código Sí, sí. y hubieran cambiado todo. Entonces tenían que dejar que esa gente muriera. Incluso durante la guerra dejaron que siguieran muchas acciones, pero pudieron descifrar otras muchas más. Y ayudó pues en el desembarco de Normandía y a ganar la guerra en definitiva. Pero ese ordenador luego sirvió para hacer videojuegos. Alan Turing lo primero que hizo, este fue el origen del auténtico ordenador. La computadora que tenemos hoy en día sí. fue ese el origen. ¿Él que era? ¿Matemático, por Sí, ejemplo? sí. Y descifraba, era criptólogo. Entonces, bueno, lo primero que hizo cuando ya tenía el ordenador montado, o sea, él lo que quería era una máquina que fuera inteligente, que pudiera aprender, Sí. que es el origen de la inteligencia artificial. Entonces, cuando ya lo hizo todo, se le ocurrió hacer un juego. Entonces, el primer videojuego fue un ajedrez, una partida de ajedrez. Ah, sí, sí, claro, hay máquinas de ajedrez, es verdad. Sí, entonces, pues claro, está la historia de que jugó el ordenador, ¿no? Y él jugó una partida, pero luego, muchos años después, la verdad es que muy recientemente, se le preguntó a Kasparov, que ha sido el jugador de ajedrez máximo de la historia, un grande entre los grandes, Sí. si había alguna partida que a él le hubiera llamado la atención o que algo que pudiera contar o Sí. que había impactado mucho. Y dijo que estaba él totalmente obsesionado de por qué la máquina de Alan Turing hizo ese primer movimiento cuando creó el ordenador. Oh, Sí, entonces lo que es la empresa Turing todavía existe, ¿no? Y bueno, pues Kasparov pudo hablar con gente que sabía de esto y preguntó por qué este movimiento, y le contestó, bueno, pues que básicamente era la mejor opción que había en ese momento. ajá, no había más que eso, sí. Sí, sí, entonces que esa era la mejor salida básicamente, ¿no? Es increíble. Sí, parecía es muy interesante, muy interesante. Entonces, bueno, a raíz de eso ya empezaron a desarrollarse más videojuegos, ¿no? Los videojuegos de los 60 ya eran más complejos. Luego ya vienen la de la década de los 80, que son las típicas máquinas estas de arcade. Sí, el sí. Pac-Man, por ejemplo, que era, Sí. era muy, muy conocido. Sí, que echábamos monedas y monedas y monedas, porque Sí, claro, sí. claro, te enganchaba. Claro. Entonces es la que también que usa una combinación de sonidos, de colores, ruido, para poder incitar a que la gente siga, ¿no? Sí. Insert coin, Sí, inserte moneda, ¿no? Exacto. Siga jugando, ¿no? exacto. Y luego, pues claro, los videojuegos tomaban más complejidad y luego veías una amalgama de colores totalmente nuevos. Inicialmente, pues claro, era solamente blanco y negro. Sí. Pasar del blanco y negro al color, porque yo recuerdo los Sí. primeros juegos de tenis, que bueno, de tenis, Sí. a ver, era un punto que se movía. Un punto que se movía y una barra. Y dos barras, que Exactamente. una a cada lado, Exactamente. en blanco y negro. Bueno, blanco y negro o gris y negro. Exacto. Perdón, o verde y negro. Eso, verde, Sí. con unos movimientos, la verdad, muy, muy primitivos Sí, también. sí. Pero bueno, eso también, claro, daba mucho pie a la imaginación, porque Sí. fíjate que algo que tan sencillo como un punto que se mueve, Sí. ¿no? Y las horas de entretenimiento que eso podía dar. Buah, lo que nos gustaba, nos parecía el futuro aquello. Sí. Y luego, claro, empezó una nueva tendencia de videojuego, que es que ya no tenías que estar
físicamente con el aparato de la máquina del arcade en el arcade. Sí. Lo podías jugar en tu casa con una pantalla de televisión. Sí, eso fue increíble también. Sí. Pero es que luego llegó el siguiente paso, que fue poder jugar en cualquier sitio con un aparato que fue el Game Boy Sí. de Nintendo. Sí. Bueno, habían varias gamas, o sea, estaba luego Sega Drive, estaban, sí, bueno... pero todo el mundo tenía algo para jugar en su televisión. Sí. Y bueno, pues claro, esto por ejemplo ha sido muy llamativo porque el Game Boy, por ejemplo, lo que permitía era con un cable jugar 2 personas. Sí. Entonces estaba el típico juego este del Tetris que se podía jugar, ¿no? El Dr. Mario, por ejemplo, también. Y era el no va más. Jugar con otro era el no va más. Y bueno, si te parece vamos a dejarlo aquí, Muy porque bien. es muy interesante. Ya continuaremos con más cosas interesantes en el próximo Estupendo, programa. hasta la Hasta la próxima, chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.